me siento alguien porque esta persona me ama. ¿Qué palabras estas más duras? Me refiero a esto. Si esa persona no la ama, no vale nada. Sin el amor de esa persona, no vale nada. Muy bien, hermanos, sean nuevamente bienvenidos. Vamos ahora a continuar nuestras reflexiones acerca de cómo sanar relaciones y cómo sanar sentimientos heridos. El tema que compartimos, el amor a uno mismo. Vamos a ponernos siempre en las manos de nuestro Padre Celestial. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos la alabanza y la adoración, el honor y la gloria. Queremos bendecir tu nombre, Señor, exaltarte y pedirte también en el nombre de tu Hijo Jesús la gracia y la luz de tu Espíritu Santo para que la reflexión que ahora vamos a iniciar sea de mucho provecho para nuestras vidas espirituales. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablar del amor propio quizá es un poquito complicado. A veces lo confundimos con el egoísmo. Y por tanto se nos hace un conflicto a nivel interior el hecho de hablar precisamente de esto, de amarnos a nosotros mismos y cómo no llegar hasta el egoísmo por el hecho de amarnos a nosotros mismos. Y es que el amor propio tiene que ver con la aceptación y el respeto también que nos tenemos nosotros como personas, como seres humanos, como hijos de Dios. Y también las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y las consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos. Y que esto a la vez puede ser apreciado por todos aquellos que nos rodean. Y es que de hecho el amor propio, el amor a nosotros mismos, depende de nuestra voluntad para querernos, no de quien está a nuestro alrededor, ni de las situaciones o contextos en los cuales nos estamos desenvolviendo, sino dependen prácticamente de nuestra propia voluntad. Y aquí tiene mucho que ver aquello de que en qué tenemos puesta nuestra base o nuestro fundamento, en qué está puesto en nuestra vida, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida personal, porque depende del fundamento en el que nosotros estemos cimentados, dependerá de esos cimientos el hecho de que nosotros nos podamos mantener firmes en nuestra vida. Muchas veces se nos invita a reflexionar en esto, en qué tenemos puesta nuestra confianza. Y es fácil decirlo, ¿no? A veces criticar el hecho de ver a una persona y decir, es que lo que pasa es que no confiaba en Dios, por eso está como está, ¿no? En esa situación derrotado o triste o está en depresión, qué sé yo. Ya son temas que hemos hablado anteriormente. Y es fácil criticar cuando vemos las cosas desde fuera, pero ya cuando nosotros estamos pasando una situación similar se vuelve un poquito como más complejo. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Ver cómo el amor a nosotros mismos, que se nos vuelve como un conflicto de intereses, es muy común. Ni siquiera nosotros somos conscientes de esa tensión que genera este conflicto de intereses. Existe en la persona con formación y también en la persona que no tiene ningún tipo de formación, incluso en aquellas personas que consideramos muy preparadas en el ámbito religioso, me refiero, que caen en este conflicto entre el amor a uno mismo y el egoísmo, que consideran el hecho del egoísmo como parte del amor a nosotros mismos, pero ahora vamos a tratar de ver cómo desenmarañamos, ¿no?, esta confusión, cómo tratamos de que el Espíritu Santo nos guíe para poder disipar esta confusión o estas dudas que tenemos al respecto, porque hay muchas ideas turbias en esta área que conducen a una ansiedad y también a muchos problemas en la vida de las personas y en sus relaciones con los demás. Jesús no nos dice mucho en la Biblia respecto de esto, solamente nos habla en algún instante de que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y luego nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y de ahí pues
se concluyen muchas ideas al respecto y que se han llevado incluso al plano del llamado desarrollo emocional en el área de la psicología y también tomado en el área espiritual. Esto es correcto, pero ponerlo en práctica resulta bastante difícil. Jesús no nos dio como un manual o consejos detallados al respecto, y también en el área de la psicología, pues los profesionales no son claros ni están de acuerdo en este asunto. Algunos opinan una cosa, otros opinan otra, tienen criterios distintos. Y eso nos produce en cierto modo también a nosotros una desconfianza, en el sentido de que en algún momento se nos invita a esta cuestión del yo, que nos hace caer en el egoísmo cuando nos encerramos en nosotros mismos. También los que hemos tenido la oportunidad de vivir un seminario o un retiro espiritual, hemos pasado por este proceso que de hecho ahí se nos da un tema que se llama centralidad en Jesús, algo así creo. El hecho es que en ese tema se nos invita a que Jesús sea el centro de nuestra vida, de que quitemos el yo y que sea Jesús quien tome posesión, ¿no?, de ese lugar que nos hemos dado a nosotros mismos. Por lo tanto, la mayoría de nosotros nos cuidamos al actuar y podemos hasta en cierto momento cuestionar nuestros motivos por un hecho particular al preguntar: ¿es esto egoísta por mi parte lo que estoy haciendo o no? Y para ir a lo seguro, a lo mejor podemos hacer lo contrario, no actuar, quedarnos tal cual estamos por el mismo temor de caer en esta cuestión del egoísmo. Las dos cosas no son buenas, no son correctas. Y ponemos ejemplos. Un ejemplo muy pero muy común, muy clásico, es el caso de aquella madre y esposa que es muy entregada, muy abnegada, que siempre está pendiente de las necesidades de sus hijos y también de las necesidades de su esposo, del cuidado de la casa, pero no se preocupa mucho de ella misma. Esta es la forma como a lo mejor le enseñaron a ella. Quizás así lo aprendió de su mamá, así lo aprendió de su abuela, y de esa forma pues ella demuestra su amor hacia las personas que ama, hacia su familia, hacia su casa, su hogar. Y según concluye ella, pues debe ser el papel de una buena madre, de una buena esposa, estar todo el tiempo pendiente de los demás, y deja de lado el tomarse tiempo para sí misma, porque para ella eso sería egoísta, y en algún momento hasta le puede llegar a hacerse sentir culpable si se toma un tiempo para ella. El resultado es que sigue ese camino que al final lo que hace es desarrollar hijos egoístas y también esposos egocéntricos, mientras que ella se va convirtiendo en algo impersonal por el hecho de vivir solamente para los demás. No quiero que vayamos a malinterpretar esto que estoy hablando, hermanos, porque vamos a tratar de ver cómo diferenciamos esa línea, ¿no?, entre el egoísmo y el amarnos a nosotros mismos que nos pide Jesús en su palabra. Aquí estamos cayendo en el sentido de que el hecho de a veces no tomarnos tiempo para nosotros mismos nos puede llegar a hacer caer en estados incluso depresivos. Eso sucede muy a menudo. De hecho, hace algunos días estábamos compartiendo eso en una clase, en una materia que llevo en la universidad. Estamos viendo esto, ¿no?, la cuestión de esta parte de la psicología que tiene que ver con la inteligencia emocional, con manejar todo este tipo de cuestiones de las emociones, conflictos internos. Y el hecho es que se nos hablaba de esto, ¿no?, cómo tomarnos un tiempo para nosotros mismos para poder despejar nuestra mente y disipar cualquier cosa que nos esté perturbando dentro de nuestra vida diaria. Porque cuando uno está estudiando, pues hay mucha presión. Y más cuando se trabaja y se estudia. Es pues todavía doble presión la que se lleva. Y por tanto hay que tomarse un tiempo para uno mismo para poder relajarse, digámoslo así. Y sacar todo aquello que nos está oprimiendo, ¿no? En este aspecto es que estamos enfocando esto que estamos diciendo, ¿no?, de esta madre que es abnegada, que se entrega pues por completo al cuidado de sus hijos y de su esposo, pero al final esto puede ser contraproducente
Y otro resultado que con frecuencia no se nota es que en el esfuerzo por completar el modelo de autosacrificio que se hace acá, la gente a menudo se vuelve también egocéntrica. Su necesidad de ser amado se une neuróticamente al intento de complacer a todo el mundo para así sentirse amados. Esa es la neurosis, por si ustedes no sabían. El hecho de que querramos complacer a todos y que vivamos con ese tipo de ansiedad de que queremos complacer a todo mundo porque de esa forma sentimos que nos aman, porque estamos complaciendo a todos. Y como en realidad esto es no amarnos a nosotros mismos, como no se ama a sí misma esa persona, son totalmente dependientes del amor de los otros. No sé si me voy a explicar ahí. El autoestima y su identidad están basadas en lo que otros piensan y dicen de ellos. Y esto es una situación enfermiza, claro, porque si vamos a vivir todo el tiempo con esto de querer complacer a todos, de quedar bien con todos, al final no somos felices en realidad si dependemos de la aprobación de los demás, porque nunca vamos a poder quedar bien con todos y eso lo sabemos perfectamente. Hasta hay dichos populares al respecto, que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo, por ejemplo, es uno que se maneja por acá mucho, porque nunca vamos a poder llegar hasta ese punto a complacer a todos. De hecho, el mismo Jesús lo dijo. Mira, no puedes servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Es algo que al final nos va a causar este conflicto. Nos vamos a querer quedar bien con todos y no vamos a poder quedar bien con nadie. Y eso le pasa incluso a aquellas personas que sirven dentro de la iglesia y que quieren estar metidas en todo. Quieren servir aquí, servir allá, estar aquí, estar en lo otro. Y al final llega un momento en que quedan mal con algún grupo, porque no pueden estar en todas partes al mismo tiempo y como quieren agradar a todo mundo, pues están metidos en todo. Y al final, como dicen algunos, están en todo pero no están en nada. Algo así pasa también en esto. Hay un límite muy estrecho entre el egoísmo y el amor a uno mismo, y es aquí donde está el posible conflicto de intereses que ya mencionamos desde el principio. ¿Cómo me puedo amar a mí mismo sin ser egoísta? Ahí creo que radica más que toda la cuestión, ¿no? La pregunta que nos hacemos muchos. Caminar por este estrecho límite y mantener el equilibrio es la labor que nos puede llevar incluso toda la vida y requiere, lo que ya hemos dicho en todas las reflexiones anteriores, honestidad con nosotros mismos y con los que están a nuestro alrededor. También tiene que ver con el tema anterior que reflexionamos y es la autocrítica, el análisis de nosotros mismos y también con el cuestionamiento de nuestros motivos. Uno de los criterios de discernimiento dentro de la vida espiritual es precisamente esto. ¿Qué fue lo que motivó la acción? Y de ahí se determina cuando algo es, por decirlo así, bueno o es malo. Porque son los motivos los que determinan la bondad o la maldad de un acto. Si ya el motivo es con el afán de dañar a otros, entonces ya se vuelve pecaminoso. Y también en este aspecto, en lo que estamos viendo ahorita, en el amor a nosotros mismos, tiene que ver mucho el motivo para determinar si estamos haciendo algo egoísta o no. Si tenemos la oportunidad de tener un buen amigo, si somos afortunados y tenemos un buen amigo que nos pueda ayudar a clarificar estos motivos y que nos coloque frente a nuestras acciones honestamente y que nosotros seamos capaces pues de respetar esa opinión, pues muy bien, ¿no? Sería magnífico. Pero también podemos buscar algún tipo de asesoramiento y llegar a enfrentarnos a nosotros mismos de una forma honesta. Es parte de la madurez espiritual y también de la madurez como personas. Y también es lo que va sentando las bases para nuestra capacidad de amar a los demás, de amar a los que están a nuestro alrededor. Algo que es muy común dentro de la vida en pareja, de los que están casados, o incluso de los que están pues solo acompañados, es que se da este tipo de conflictos. Y es precisamente esto, la falta de amor a sí mismos y también la falta de autoestima saludable.
Una relación amorosa íntima exige esfuerzo y es una fuente que naturalmente va manando de las diferencias entre una mujer y un hombre. Si una persona no tiene un amor saludable por sí misma, que incluya el respeto, que incluya la confianza y la fe también en sí misma, sus relaciones íntimas van a desembocar en alguna de las siguientes. Por ejemplo, la pareja se va a mantener en guerra porque cada uno va a estar luchando por preservar su propia identidad, porque cualquier diferencia entre ellos o algún desacuerdo se va a tomar como una amenaza o una confrontación personal que revela esa falta de amor. Y siempre se va a vivir en ese conflicto, ¿no? Porque cada uno va a estar como luchando por preservar su propia identidad y siempre se va a caer en este conflicto emocional. Luego también puede darse que dentro de esta confrontación uno de los dos miembros pueda perder su identidad al retraerse, al dar el brazo a torcer y ser absorbido por el otro o por la otra persona. Puede suceder también esta situación. De hecho, según hay estudios que se han realizado en parejas, se ha llegado a determinar, incluso llegamos a adoptar a veces las costumbres de nuestra pareja. Por decir algo, si la persona con quien nos casamos tiene un hábito en especial, llegamos como a imitarlo en algún momento de nuestra vida. No es conveniente perder nuestra propia identidad. Y por eso muchas parejas terminan fracasando también, porque, bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelantito. Y también puede darse una combinación de ambas cosas que mencionamos hace un momento. A la larga, crecer juntos se va haciendo cada vez más difícil para estas parejas. Y crecer por separado viene a ser una opción, no se vuelve una realidad. En el sentido de que, como estamos ante un pobre amor a uno mismo, cuando alguien necesita la aprobación constante de otra persona o quiere ejercer también el control sobre otra persona, con razón muchos matrimonios terminan en divorcios, porque muchos divorciados encuentran el significado del verdadero amor a través del dolor del divorcio. Y eso es un precio muy alto, ¿no?, que se tiene que pagar. Pero solamente a través de la muerte del matrimonio son capaces ellos de renacer a su vida personal nuevamente, ¿no?, de encontrar nuevamente su identidad. Solamente así reconocen ese don de sí mismos y experimentan un amor saludable hacia sí mismos, lastimosamente. Y es que se mira el matrimonio como no es, porque el matrimonio no es la experiencia de ser amados, sino la experiencia de amar al otro. Ese es el problema principal que tenemos hoy en día en esta cuestión del matrimonio, porque lo que buscamos siempre es ¿qué me va a dar la otra persona a mí? ¿Qué voy a recibir? ¿Cómo me va a amar? ¿De qué manera me va a amar? Pero casi nunca nos planteamos la pregunta de ¿qué le voy a dar yo? Y queremos que el otro nos haga feliz. Pero nunca nos preguntamos de qué manera voy a hacer yo feliz a mi pareja. Es complicado esto en este sentido, hermanos, porque eso sí es egoísmo, ir con la idea de que, bueno, cuando nos casemos, ¿cómo me va a hacer feliz a mí, verdad? Y quedarme yo nada más enfrascado en eso y nunca pensar de qué manera yo voy a hacer feliz a mi pareja. San Pablo habla mucho de esto también en sus cartas, haciéndonos ver que en realidad el amar a los demás consiste en esto, en entregarnos a ellos en este sentido, ¿no?, en ver de qué forma vamos a hacer feliz al otro. Pero la otra persona, pues igualmente, ¿no? Debemos buscar la forma de hacer feliz a nuestra pareja, pero esto es recíproco, para no caer en lo que ya mencionábamos al principio, ¿no? Convertirnos en personas egocéntricas, que estemos todo el tiempo esperando nada más que nos den, que nos den y que nos den, y nosotros nunca dar nada a los demás. Entonces, ser capaz de amar significa que me amo a mí mismo y que puedo sobrellevar las diferencias,
los desacuerdos, las discordancias, las dificultades que cualquier relación conlleva. Que somos capaces de ir solventando cualquier diferencia que se vaya dando en el camino y no correr a las primas de primeras. Mucha gente cae en esto. No funcionó, me divorcio, me vuelvo a casar. No funcionó, me divorcio, me vuelvo a casar. Al final quizás ellos mismos son el problema, que no saben cómo afrontar este tipo de situaciones y que a lo mejor sea esto también que estamos hablando hoy. No tienen amor hacia ellos mismos. No se aman a sí mismos, no son capaces de encontrar su identidad como personas, como hijos de Dios. Es muy común a veces escuchar frases como la siguiente: me siento alguien porque esta persona me ama. ¿Qué palabras estas más duras? Me refiero a esto: si esa persona no la ama, no vale nada. Sin el amor de esa persona, no vale nada. Qué complicado es esto, y es lo que mencionaba yo al principio, cuando se nos habla de que nosotros veamos en quién o en qué tenemos puesta nuestra confianza. Y dentro del ámbito espiritual es esto, que nosotros debemos cimentar nuestra vida en Jesús. Y así lo decimos muy fácil, el amigo que nunca falla, y así podemos ver en las redes sociales muchas frases que hacen alusión a esto, de que nuestra fe y nuestra confianza, nuestro cimiento, tiene que ser Jesucristo. El fundamento de nuestra vida tiene que ser Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la roca en la que nosotros edificamos nuestra vida. Él mismo pone este ejemplo y dice que aquel que edifica sobre la arena, pues su casa en algún momento se va a caer. Mientras quien edifica su casa en la roca, esa casa no se cae porque está sobre la roca, dice el canto. Entonces, es esto precisamente, hermanos. Si nuestro fundamento está en el amor de una persona, cuando falte esa persona, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Y por eso hay gente que cae en estados de depresión, porque su fundamento, su esperanza la ponen en una persona o en algo material. La ponen en el dinero, la ponen en su esposo, en sus hijos. Y miren, nosotros no somos eternos. El dinero se puede acabar. Nosotros como seres humanos nos vamos a morir en algún momento. Por tanto, poner nuestro fundamento en algo que se va a terminar no es sano, no es saludable. Y por eso debemos poner nuestros cimientos en Jesucristo. Venga lo que venga, Jesucristo ahí está. Él se queda siempre. Si muere un ser querido, si muere alguien a quien nosotros amamos mucho, apreciamos mucho, pues Jesucristo ahí está para nosotros. Si el dinero se acaba, si viene la escasez, Jesucristo ahí está también para nosotros. Por eso es importante esto, hermanos, que dentro del amor a nosotros mismos podamos elegir ese cimiento que sabemos que no va a fallar, que no va a sucumbir ante cualquier situación que nos venga a sacudir en nuestra vida, que nos haga soportar ese dolor y esas heridas que son inevitables en algún momento de nuestra vida. Puedo estar herido, pero no estoy destruido. Jesús dijo algo así: si alguien te da en una mejilla, ponle la otra. Y ahora vamos a interpretar este texto que es muy polémico también. ¿Qué significa esto? Que si nos amamos a nosotros mismos, entonces somos capaces de soportar el dolor. Mucha gente este texto lo interpreta de una manera diferente. Nos dicen que Jesús nos invitó a que debemos siempre permitir que los demás nos pisoteen y que abusen de nosotros y que no tenemos que decir nada. Y de hecho mucha gente pagana quiere que los cristianos seamos así, que nos dejemos pisotear por ellos. Pero no, Jesús lo que nos está diciendo es: podemos aceptar una herida, tolerar un mal momento o vivir con los caprichos de una persona que está a nuestro lado, pero no le permitimos a la gente que abuse de nosotros o que nos destruya. No, eso no, porque el amor a nosotros mismos exige también la autopreservación y exige también el respeto de nuestra dignidad como hijos de Dios. Como hijos de Dios estamos nosotros también en la obligación
de hacer que se respete nuestra dignidad, por el mismo hecho de ser hijos de Dios. Por tanto, no vamos a permitir que se abuse de nosotros o que alguien nos destruya. Y es común esto, que haya ocasiones en que una persona sea abusada por la otra dentro de las mismas relaciones matrimoniales, que es el caso que estamos ahorita poniendo de ejemplo. Y cuando se pregunta, porque generalmente son las mujeres pues a quienes les sucede esto, cuando se pregunta, mire, ¿por qué permitió ese abuso emocional o ese abuso físico de parte de su esposo? La respuesta que se obtiene de la gran mayoría de mujeres es porque pensaba que podía cambiar. Pero al final eso solo empeoró, porque lo que hizo ella fue alimentar y reforzar ese problema. ¿Cuántas situaciones se dan de este tipo? Incluso yo he escuchado en ocasiones jovencitas que tienen a sus novios que a veces son pues muchachos que tienen vicios, ¿no? Que toman y bueno, tienen sus vicios bien marcados. Y cuando uno les pregunta, mire, pero ¿y qué va a hacer después si se casa con él? Porque cuando están en planes ya de casarse. Ay, que tal vez cuando nos casemos cambia. O primero Dios, cuando nos casemos cambia. O quizá cuando se case conmigo va a cambiar. Esas son las respuestas que uno obtiene a veces. Y es algo que debemos ver, ¿no? Nosotros tenemos que ser un poco realistas en esto, porque en una ocasión escuchaba yo a un predicador que hablaba sobre esto y decía, hay que ser un poquito lógicos, ¿no? Y hay que ser coherentes también, porque si toma ahorita que es tu novio, pues cuando estén casados obviamente va a seguir tomando y a lo mejor hasta lo va a hacer con más libertad porque ya va a tener más confianza. Si no te respeta ahorita que son novios, no te va a respetar cuando estén casados. Si miente ahorita que son novios, pues obviamente cuando estén casados va a seguir mintiendo. Y es algo que tiene lógica, pero a veces el enamoramiento no nos deja ver eso. Bien, volvemos. Podemos ver en una persona así que en realidad no tiene amor por sí misma. Tampoco se respeta a sí misma, porque eso hace que ella no pueda plantarse y poner los puntos sobre las íes o poner las cosas en claros con el comportamiento enfermizo que tiene su pareja. En algunos casos, una mujer puede incluso sentir que se merece semejante trato, como ya lo mencionamos en un tema anterior, y por eso cuando un matrimonio fracasa, se dice que dos personas fracasan. Y aquí la cosa es muy simple. Necesitamos amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a otra persona, a los demás. Nuestra relación primaria es con nosotros mismos. Y si esta no es saludable, entonces no vamos a lograr esa relación saludable también con los demás. ¿Por qué? Porque vamos a querer controlar a la otra persona o vamos a caer también en lo contrario, permitir que nos controlen a nosotros. El tema central cristiano se expresa así, en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué psicólogo tan espléndido es Jesús. A veces escuchamos a la gente decir cuánto ama a Dios, pero su comportamiento hacia los demás es contradictorio. Y también el comportamiento hacia sí mismos, porque son personas que no se cuidan ni a sí mismas físicamente ni emocionalmente. Y eso pues hace caer en cierta duda, porque si bien es cierto que hay que negarnos a nosotros mismos en cierta forma cuando hablamos de ayunos, cuando hablamos de abstinencias, pero tampoco debemos llegar a caer en el sentido de descuidarnos por completo. Que por eso se considera que los vicios son un pecado, porque atentan contra nuestra salud, contra nuestro cuerpo. Y también atentan contra las relaciones con los demás. Así que, para ir concluyendo, vamos a ver algunas características generales que quizás nos ayuden a reconocer esto de lo que estamos hablando. Antes de nada, el amor auténtico hace lo que es mejor para el bienestar de uno mismo. Lo mejor no necesariamente es lo más fácil. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y tampoco lo mejor no necesariamente es aquello que me hace sentir bien. Tampoco es aquello que es divertido o tampoco todo lo que el mundo hace. Como algunos creen, ¿no? Que haciendo lo que hacen todos los demás, ahí están demostrando el amor a ellos mismos.
Muchas veces quiere decir hacer lo que es difícil y también exige tiempo, exige energía y quizá en algún momento hasta dinero. Jesús dijo: el que pierda su vida la encontrará. Esto requiere con frecuencia tener disciplina y también sacrificar algunas cosas. La capacidad de resistirnos también a la frustración que podamos encontrar en algún momento para obtener algo que es beneficioso para nosotros. Con frecuencia significa enfrentarse a algún tipo de ruptura y también algún sufrimiento para ganar un mayor autorreconocimiento, no de los otros, sino por parte de nosotros mismos. Amor a uno mismo no es solo mirar hacia adentro y permanecer allí. Eso es ser egocéntrico. Lo que significa es salir de nuevo poniéndose en contacto con los otros. Pero tengo que darme a mí mismo antes de poder dar a los demás. Tengo que recibir, tengo que alimentarme de alguna fuente también para poder dar a otros. Esto se habla también dentro de lo espiritual. No podemos dar de lo que no tenemos. Tengo que ser capaz de reconocer mis propias necesidades antes de poder reconocer con éxito las necesidades de los otros. El auténtico amor a uno mismo nos proporciona fortaleza y también coraje para tender la mano a los que están a nuestro alrededor. Jesús dijo: mientras la semilla no caiga en tierra y muera, no podrá dar fruto. La semilla tiene que germinar y ser transformada antes de que el capullo o el fruto aparezca. El amor hacia nosotros mismos mira hacia adentro para luego dar al otro, dar al exterior, hacia los demás. El egoísmo, en cambio, mira hacia adentro y se queda ahí, y ahí se muere. No hay mirada hacia el exterior, solo hay una ceguera interna. No se da a los demás. Eso sucede con nosotros. Si nos amamos a nosotros mismos, nos cuidaremos, nos vamos a ir desarrollando de una manera que podamos alcanzar a los demás. Jesús se escapaba a la montaña, según nos cuentan las Escrituras, para tener algunos ratos a solas con Dios. Él sabía cuándo necesitaba ese momento de descanso, entre comillas, ¿no? Porque lo que hacía era apartarse de su ritmo diario, de esa multitud, y se iba aparte, iba a escuchar a Dios, se iba a ese retiro entre él y Dios nada más, y su Padre Dios. Sabía que necesitaba retirarse para estar consigo mismo y también con su Padre, para luego retornar y dar a los demás. Por eso, miren, la iglesia es tan sabia que hasta en esos pequeños detalles podemos fijarnos en la ley de Dios. Bueno, Dios es el sabio, ¿verdad? Porque Él nos manda a nosotros a descansar el día del Señor, a respetar el domingo. Es una forma de decir: hay que tomarse un descanso, hay que ser bueno con nosotros mismos para que podamos continuar pues viviendo y dando también a los demás y luego trabajando. Y nos llama a esto, a que el domingo, que es el día del Señor, también sea un día para nosotros y nuestras familias, para estar juntos, para compartir. De esta forma, dar también a los que están a nuestro alrededor, darnos a ellos. No hay que enfermarnos también del trabajo. Hay gente que es adicta al trabajo. Viven para trabajar y no trabajan para vivir. Y hay que darnos también ese descanso. Darnos el descanso y darle también tiempo a Dios para llenarnos de Él y luego dar a los demás. La paz y la satisfacción con nosotros mismos van a reflejar los valores de una persona y también de nuestras prioridades. Si nos amamos a nosotros mismos, mi valor está en mí, no en algo o en alguien fuera de mí. Nuestro cimiento debe ser nuestro Padre Celestial, Jesucristo debe ser nuestra roca y por tanto nuestros éxitos, nuestras buenas cualidades son precisamente el hecho de que tenemos nuestra fe en Él y nuestro fundamento está en Él. Así que ánimo, hay que buscar ahí en nuestro interior el amarnos a nosotros mismos para poder
amar a los que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos ayude y que nuestra Madre Santísima interceda por nosotros para que nos consiga de su Hijo Jesucristo esas gracias que necesitamos para poder crecer también en esta área de nuestra vida espiritual y nuestra vida personal. A nuestra Madre le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.